¿Puede un barco volverse invisible, viajar en el tiempo y desaparecer frente a los ojos de cientos de testigos? Filadelfia, 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, un destructor naval estadounidense llamado USS Eldridge desapareció frente a decenas de testigos. No fue un acto de guerra, no fue una falla técnica, fue un experimento que, hasta el día de hoy, sigue generando miedo y teorías. ¿Qué descubrieron ese día? ¿Y por qué nos lo ocultaron? Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. Lo que comenzó como un intento por aplicar la teoría del campo unificado, una idea propuesta por Einstein, rápidamente se transformó en una de las leyendas más oscuras de la historia militar. El objetivo era claro: volver invisible al USS Eldridge, haciéndolo indetectable para el radar enemigo mediante campos electromagnéticos. Según testigos y documentos filtrados, el 28 de octubre de 1943, el experimento se ejecutó. Una neblina verdosa envolvió el barco. Los relojes dejaron de marcar la hora. La tripulación empezó a gritar y luego desapareció. Lo más perturbador no fue que se desvaneciera, sino que fue visto en Norfolk, a más de 300 kilómetros de distancia, durante solo unos segundos. Luego reapareció en Filadelfia. ¿Fue un error de cálculo? ¿Una grieta en la realidad? ¿O la primera prueba de una tecnología que no debió existir? Y lo que ocurrió con la tripulación fue aún más escalofriante. Cuando el barco regresó a Filadelfia, lo que encontraron a bordo no era normal. Algunos tripulantes se habían fusionado con el acero del navío, incrustados en puertas y pisos, como si hubieran sido absorbidos por la materia. Otros estaban en estado de catatonía, sin recordar nada, y varios, simplemente, habían desaparecido. Los pocos que hablaron describieron haber estado fuera del tiempo, como si hubieran quedado atrapados entre dimensiones. Algunos decían haber visto figuras que no eran humanas. Otros afirmaban haber envejecido años, en minutos. ¿Fue esto una consecuencia de una teletransportación mal calculada o una apertura accidental a otra dimensión? El gobierno selló los registros, silenció a los sobrevivientes y comenzó a negar todo. Pero las voces de los testigos no pudieron ser silenciadas por completo. Nikola Tesla, el genio incomprendido, había trabajado por años en teorías que buscaban controlar los campos electromagnéticos. Poco antes de su misteriosa muerte, en enero de 1943, Tesla hablaba de una capa de invisibilidad basada en frecuencias resonantes. Algunos creen que él entregó los principios básicos para el experimento antes de fallecer. Lo extraño es que, tras su muerte, sus papeles fueron incautados por una agencia secreta del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué descubrieron en sus notas? ¿Fueron sus teorías sobre energía libre y resonancia utilizadas como base del experimento Filadelfia? Varios documentos sugieren que los dispositivos usados en el USS Eldridge coincidían con los diseños propuestos por Tesla en la década de 1930. ¿Casualidad? ¿O prueba de que Tesla estuvo detrás de uno de los experimentos más peligrosos de la historia moderna? Años después, otro nombre comenzó a circular en círculos conspirativos: el Proyecto Montauk. En una base en Long Island, se rumoreaba que el gobierno continuó los experimentos iniciados con el Eldridge, pero con un enfoque aún más ambicioso: control mental, viajes en el tiempo y manipulación de realidades. Testigos como Preston Nichols y Al Bielek aseguraron haber participado en Montauk. Bielek incluso decía que él había estado a bordo del Eldridge y que fue lanzado al año 2137 durante el experimento, solo para ser devuelto más tarde a su tiempo. ¿Locura? ¿Invención? ¿O testimonio de alguien que realmente fue parte de un experimento para deformar el tiempo y el espacio? Las coincidencias entre Montauk y Filadelfia son demasiadas para ignorarlas. Ubicación, fechas, tecnología, personal. Todo apunta a un hilo invisible que conecta ambos experimentos, como si fueran parte de un plan mayor. Y si ese plan continúa, ¿qué más han estado ocultando durante todos estos años? Hoy el gobierno sigue negando todo.
La Marina insiste en que no hay pruebas del experimento, pero los registros del USS Eldridge muestran vacíos temporales en su bitácora. Hay testigos civiles, cartas, documentos filtrados y un patrón de silencio, intimidación y encubrimiento. Los investigadores más serios aseguran que no se trata solo de una conspiración sin fundamentos. Hay elementos demasiado específicos: los nombres, las fechas, los informes desclasificados y la coincidencia de testimonios entre personas que nunca se conocieron. El experimento Filadelfia se ha convertido en un símbolo del poder oculto, de lo que ocurre cuando la ciencia cruza líneas prohibidas, de lo que sucede cuando los gobiernos prueban tecnologías demasiado peligrosas para el público. Y si esta historia fue real, entonces todo lo que creemos sobre la realidad puede ser una ilusión controlada. ¿Qué piensas tú? ¿Fue el experimento Filadelfia una simple historia para alimentar la conspiración, o una tecnología real que cambió la historia y fue enterrada bajo décadas de silencio? ¿Y si la invisibilidad, la teletransportación e incluso el viaje en el tiempo son logros militares que ya existen, pero que aún no estamos listos para conocer? Escríbeme en los comentarios lo que crees. Y recuerda, algunas puertas, una vez abiertas, ya no pueden cerrarse. Nos vemos en la próxima crónica. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yoshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.